adquiera el libro en físico. Página 23. Traidores que cambiaron la historia, por José Manuel Lechado, 2015. 0.4. Las leyes contra la traición. No hay duda, somos una especie social y centrada en la esperanza, y quizá por eso la traición nos resulta tan fastidiosa y digna de castigo. Las religiones de Occidente, en ese sentido, no tienen parangón en su crudeza. Prometeo es encadenado a una roca y un águila le devora las entrañas, que vuelven a crecerle todos los días, hasta que Hércules le libera. Lucifer yace en el antro más profundo del infierno, si hemos de creer a Dante, y allí permanece incómodamente encadenado y sumido, según algunos escatólogos, no en un mar de llamas, sino agobiado por el frío más gélido a Eva, y de rebote al indeciso Adán. Yahvé los expulsa del paraíso y los condena no solo a ellos, sino a todos sus descendientes, y en especial a las mujeres, que quedarán sometidas al hombre y parirán con dolor, a vivir en un mundo por demás incómodo. El pobre Judas, en fin, vive la tortura de su propio arrepentimiento antes de acabar con su vida, y su nombre queda maldito para siempre. Pequé al entregar sangre inocente, dijo Judas, según Mateo el Evangelista. Mitos aparte, los sistemas de justicia y las normativas legales de todas las civilizaciones han perseguido con saña a los traidores. En general, y con muy pocas excepciones, el castigo ha sido la muerte, a veces aplicada con crueldad refinada. Y no solo a los traidores propios, el desprecio que estos personajes despiertan llega a tal punto que a menudo el traidor recibe el castigo por parte de aquel al que ha beneficiado. Si Roma no paga a traidores y se contenta con dejar sin remuneración a los alevosos que venden a Viriato, Alejandro de Macedonia, que según el libro de Alexandre nunca preció a traidores, da un escarmiento ejemplar al asesino de su padre. Mandó luego prender Fizolo e enforcar y lo comieron los canes, nol dexo soterrar. Desi fizo los huesos en el fuego echar, que non podíes del falso nuya cosa fincar. Murió el traidor como merece todos los traidores así deben morir, ninguno del mundo non los debe guarir nunca los debe cielo ni tierra recibir. Uno de los sistemas legales más antiguos, el célebre Código de Hammurabi, apenas hace mención expresa a la traición. Aunque buena parte de la normativa se refiere a cuestiones militares, se centra casi en exclusiva en asuntos fiscales. El campo que queda abandonado por los campesinos enrolados, qué hacer con él si resultan cautivos o muertos, etc. Sí indica que al desertor, bien directamente, bien por contratar en su lugar a un mercenario, se le debe castigar con la muerte, y la deserción debe entenderse como una forma de traición a la patria. En el apartado de leyes familiares sí hay una norma que se refiere a la traición mortal al esposo, si la esposa, a causa de otro hombre, hace matar a su marido, será empalada. Y eso es todo. Más o menos coetáneo, el código de los hititas y las leyes y costumbres de las diferentes dinastías egipcias reservan la pena de muerte a una serie de delitos graves, y entre ellos la alta traición en el sentido que hoy la entendemos, aunque a menudo estas normativas dependían de factores imprevisibles como la voluntad azarosa de los soberanos. En la China imperial se castigaba con la muerte al traidor y al reo de lesa majestad. Un delito muy asociado a los actos de traición, ya que durante milenios no se distinguió, ni en China ni en otros grandes imperios, entre el soberano y el Estado. En realidad, la indefinición de los términos constituía una herramienta para que los déspotas pudieran castigar arbitrariamente a quien les viniera en gana. A menudo los tiranos se han valido de esta potestad para acabar con enemigos y conspiradores reales o inventados y, de paso, para hacerse con sus bienes. En el Japón de los shogunes, el bushido incide en el tema de la traición. Se trata de un deshonor, pues un samurái jamás matará a otro caballero de forma traicionera. Si lo hace quedará deshonrado para siempre también su familia, una curiosa concomitancia con la tradición occidental, y deberá suicidarse, él mismo, de acuerdo al rígido código militar japonés, será el ejecutor de su castigo.
En Grecia los traidores eran ejecutados, y en la categoría de traidor se incluía al tirano derrocado, que se consideraba había faltado a sus deberes con respecto al pueblo. Aunque la legislación helénica no es precisa al respecto, a ciertos personajes sospechosos de connivencia con el enemigo, sobre todo durante las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, les aplicaron las leyes de ostracismo, que convertían al afectado en un cadáver civil, la muerte social. Eran leyes excepcionales contra una persona, ad hominem, parecidas a las exception bill inglesas o al concepto de combatiente ilegal acuñado por el presidente estadounidense George Walker Bush muchos siglos después. Los romanos legislarán contra la traición, pero no de un modo sistemático. En general el traidor a Roma era arrojado desde la roca Tarpeya, castigo considerado infamante. Además, a menudo, sobre todo en la época de los reyes, y también en ciertos momentos de la República, se extendía el castigo a la familia del traidor, en particular a sus hijos. Costumbre, por cierto, que siempre fue mal vista por el pueblo romano y que resultó más o menos abolida tras la sangrienta guerra civil entre Mario y Sila. Este hizo promulgar la Lex de Majestate, una norma que tenía como objeto prevenir las traiciones de los gobernadores y jefes militares en las provincias. En concreto exigía un permiso especial del consulado a la hora de realizar viajes, que se aprovechaban para conspirar, o de reclutar tropas. Bajo la excusa de pacificar la provincia el ejército podía acabar marchando contra Roma, como ocurriría más tarde, en efecto, con Julio César. La ley de Cemviral o ley de las 12 tablas, compendio de las leyes básicas romanas y raíz del derecho moderno, prestaba especial atención a los delitos de lesa majestad, y también a los actos de espionaje. El ataque al soberano era algo más que un acto de traición, suponía un sacrilegio, y durante el imperio esta consideración se llevó a extremos delirantes, pues casi cualquier cosa acabó siendo delito de lesa majestad, incluida la falsificación de moneda, ya que llevaba la imagen del emperador, o los ataques a altos funcionarios y oficiales. De hecho, y dado el caos cortesano y cuartelero en que concluyó la monarquía imperial romana, llegó un momento en que hubo que suavizar la aplicación de estas normas, pues habría supuesto ejecutar por traición a los principales patricios y jefes políticos y militares. Del periodo romano se puede citar, por último, y a modo de curiosidad, que las normas relativas a la traición no siempre se refieren a castigos. La Lex Julia, del año 90 a.C., concedió la ciudadanía a todos los habitantes de Italia que no habían luchado contra Roma, es decir, que no habían sido traidores, en la guerra social. Durante la Edad Media los reinos europeos apenas hacen otra cosa en materia legislativa que compendiar la tradición romana. La traición, en principio, será como de costumbre castigada con alguna forma de ejecución especialmente desagradable y humillante, aunque hay peculiaridades locales. Uno de los intentos legislativos más notables de este periodo lo constituye la compilación de las 7 partidas, mandada reunir por el rey de Castilla, Alfonso X. Su argumentación sobre los delitos de traición y lesa majestad parte de un fundamento jurídico muy curioso, ya que se identifica la traición, y otra serie de delitos y pecados, como la simonía, con la lepra, que se considera mal hereditario. Quizá, como decía el romance, si gran traidor era el padre, mayor traidor es el hijo. Esta hipótesis nada científica tiene, sin embargo, importantes consecuencias judiciales, ya que permite castigar no solo al traidor, sino a sus descendientes, y en ello radica parte del castigo, que consiste en privar al culpable de sus bienes. En todo el texto de las partidas se tiene en cuenta este tema y se busca, para cualquier noble empeño, que las personas sean limpias de linaje. La introducción del título segundo de la 7ª partida es bien esclarecedora. Traición es uno de los mayores hierros y denuestos en que los hombres pueden caer, y así la tuvieron por mal a los sabios antiguos, que la semejaron con la lepra. Y en aquella misma manera hace la traición en la fama del hombre, que la daña y corrompe de tal manera que no se puede enmendar.
y mancilla la fama de los que de aquel linaje descienden, aunque no tengan en ello culpa, de manera que quedan para siempre infamados. La ley número 1 de la bipartida define el concepto de traición como delito de lesa majestad, traición que hace hombre contra la persona del rey. Y continúa diciendo que traición es la cosa más vil cosa y la peor que puede caer en corazón de hombre, pues de ella surgen la mentira, la vileza y la injusticia. Describe después las formas de hacer traición, que pueden ser intentar, por uno mismo o por intermedio de otro, matar al rey, colaborar con un reino enemigo para desposeer al rey del suyo, alzarse contra el rey, estorbar al rey el cobro de parias y tributos, abandonar al rey en medio de la batalla, tanto por deserción como por pasarse al otro bando, y también hay traición si se oculta a un espía. El rey sabio extiende, como los antiguos emperadores romanos, la protección de esta ley a sus altos oficiales, y así será traidor aquel que atente contra consejeros, adelantados mayores, jueces y feudatarios en general que trabajen para la corona o sean vasallos de ella. Y también como con los divinizados emperadores antiguos, es traición derribar o deteriorar efigies del rey, así como falsificar moneda real. En definitiva, Alfonso no añade casi nada nuevo a las viejas consideraciones tardorromanas sobre la traición, si bien sistematiza el código. ¿Cómo se castigan estas traiciones? Según la ley 2, todas por igual, cualquier hombre que hiciese alguna de las maneras de traición que dijimos o diere ayuda o consejo que la hagan, debe morir por ello, y todos sus bienes serán para la cámara del rey. Por añadidura, sus hijos varones quedarán infamados para siempre y no podrán heredar nada. Curiosamente, las hijas de los traidores podrán heredar la cuarta parte de la hacienda del padre. Estas normativas y otras parecidas se aplicarán de forma similar en toda Europa hasta más allá del Renacimiento, e influirán en toda la legislación posterior, hasta nuestros mismos días, sobre el delito de traición, especialmente en lo que se refiere a los códigos militares. El final de la Edad Media abrirá un periodo de intensa actividad legislativa en el mundo germánico, particularmente en el inglés, que pondrá en marcha así una tradición que perdura hasta hoy. Dentro de este cuerpo legislativo quizá la primera mención específica a nuestro tema sea la Treason Act de 1351. En ella se distingue entre alta, high, y pequeña, petit, traición. En el primer caso se incluyen los delitos habituales, intento de regicidio, colaborar con el enemigo, falsificar moneda. En el segundo, cuestiones como matar el esclavo a su amo o la mujer al marido. Por supuesto, la pena es siempre una muerte dolorosa. En cuanto a los bienes del finado, como es costumbre, pasan al rey si aquel era culpable de alta traición, y al señor local en caso de traición pequeña. La Treason Act no aporta nada nuevo a la legislación de origen romano. Hasta el siglo XVIII las leyes sobre alta traición no conocerán una mejor definición ni se producirán cambios significativos, salvo uno: en 1486 Inglaterra anuló el derecho de santuario a los traidores. A partir de este momento, y coincidiendo con la expansión imperial británica, se establecen 4 cargos que constituyen delito de traición. 1. Planificar la muerte del rey, de la reina o del heredero de la corona. 2. Mantener relaciones sexuales con la reina o con las hijas del rey, se trataba de evitar bastardías. 3. Levantar un ejército en armas contra el rey, dentro del reino. 4. Unirse a los enemigos del rey o colaborar con ellos. Esto incluía el comercio con contrabandistas y piratas, algo muy habitual en las colonias americanas. El castigo, de nuevo la muerte, con cierta crueldad, el culpable masculino era arrastrado hasta el patíbulo, ahorcado, decapitado y descuartizado. Sus trozos eran luego expuestos al escarnio público. En cuanto a las traidoras, por cuestiones de decencia no eran colgadas, un escándalo que patalearan delante del público, sino quemadas vivas. Y recordemos que el castigo no incluía solo al reo, sino a su familia, el cónyuge y los hijos, debido a la corrupción de la sangre inherente al delito de traición,
la lepra de Alfonso X, tenían prohibido poseer tierras o negocios de cualquier clase. Es decir, se les condenaba a la miseria, tuvieran culpa o no. Como la pena era grave, la jurisprudencia británica introdujo una cautela: era necesario que al menos 2 testigos de cargo declararan ante el tribunal. Sin embargo, la Treason Act dejaba al rey la última decisión en este tipo de casos. Era el soberano el que, ante el Parlamento, debía decidir si un caso determinado constituía o no traición, lo que en definitiva abría un amplísimo campo a la arbitrariedad. Esta normativa se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, y aunque las reformas posteriores limitaron la crueldad del castigo, las leyes sobre traición continuaron existiendo con pocas variaciones hasta mediados del XX. De hecho, la última ejecución de un traidor en el Reino Unido tuvo lugar en 1946, y la ley se mantuvo en vigor nada menos que hasta 1998. Aunque los aspectos más primitivos del castigo, como el ensañamiento con el cadáver, no se aplicaban desde mucho tiempo atrás. Así fue en el caso de Amiora Pere, nativo neozelandés que luchó por la independencia de su país en la segunda mitad del siglo XIX. Capturado por los británicos, fue juzgado por el cargo de alta traición y ahorcado. El juez, no obstante, consideró innecesario decapitar y descuartizar el cuerpo del patriota aborigen. La brutalidad de los castigos, la arbitrariedad de que en última instancia fuera el rey quien decidiera si una persona era o no culpable de traición, y el hecho de ser considerados ellos mismos traidores, hizo que los patriotas estadounidenses crearan una legislación nueva relativa a los actos de traición, que abundaron durante la Guerra de Independencia. La Constitución estadounidense, en su artículo 3, sección 3, indica lo siguiente. Cláusula 1, la traición contra los Estados Unidos consiste únicamente en hacer la guerra contra el país o unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y apoyo. Ninguna persona será acusada de traición si no es con el testimonio de al menos 2 testigos, o tras confesar ante la corte. La última salvedad es importante, aparte de la acusación de 2 testigos, heredada de la jurisprudencia británica. La única manera de juzgar a alguien por traición pasa porque el reo confiese de manera voluntaria, ya que la Constitución prohíbe expresamente la tortura. Pero lo más importante es que se limita el delito a la traición contra la patria, desligándose por primera vez en la historia el concepto de traición de las diferentes formas de atentar contra un soberano, su familia, su efigie o sus símbolos. Para dejar las cosas más claras, la cláusula 2 deroga definitivamente el concepto de corrupción de la sangre, por lo que el castigo por traición se aplica en exclusiva al culpable, no a su familia. Los patriotas estadounidenses tenían buenas razones para adoptar estas cautelas, ya que todos ellos, por el mero hecho de firmar la Declaración de Independencia, eran culpables de deslealtad, es decir, de traición hacia el rey Jorge I de Inglaterra. Los independentistas eran conscientes de ello y del fin que correrían en caso de perder la guerra, ser ahorcados, decapitados y descuartizados, sus familias abocadas al hambre y la mendicidad. En la legislación estadounidense actual la pena por traición oscila entre 5 años de cárcel y la ejecución. El castigo máximo sigue vigente incluso en estados como Michigan, donde la pena de muerte fue derogada salvo para este caso particular. Como curiosidad también cabe señalar que una de las pocas causas válidas para deponer a un presidente en el ejercicio de sus funciones es la traición. Sin embargo, las cautelas legislativas estadounidenses no sirvieron para nada, pues las autoridades, en concreto el Congreso, encontraron pronto innumerables puertas falsas para poder condenar por traición de manera arbitraria a quien les pareciera bien. Así, los delitos de sedición, espionaje o alzamiento en armas contra el Estado se han utilizado, en una u otra ocasión, como pretextos para juzgar a traidores sin necesidad de confesión ni de los 2 testigos de rigor. Este entramado de normas constitucionales y subterfugios permitió, por ejemplo, alzar al ejército de Estados Unidos contra la Confederación Sudista.
Técnicamente la Constitución de Estados Unidos, por su carácter federal, permitía y sigue permitiendo, la secesión de los socios. Sin embargo, el gobierno de Washington apeló a la cláusula contra la traición y en concreto a una norma paralela que castiga el delito de portar armas contra la nación, para emprender la guerra civil que acabó con la derrota de los sudistas. No se juzgó a nadie por traición de manera explícita, pero como veremos con más detalle en el capítulo correspondiente, el presidente de la Confederación, Jefferson Davis, fue encarcelado y torturado tras la derrota. A lo largo de la breve historia de Estados Unidos se han seguido unas pocas decenas de procesos por traición propiamente dicha. Más frecuentes y escandalosos, han sido los juicios por espionaje, una de las formas que el gobierno estadounidense ha empleado con frecuencia para eludir la necesidad de testigos. De hecho, lo que parece existir en Estados Unidos es cierto temor a llamar a las cosas por su nombre, lo que no sucede en otras legislaciones. Página 32.